Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos otra vez y hoy para estudiar, conocer y aprender un poco más acerca de estos flagelos que estamos teniendo en este tiempo en nuestra bendita ciudad y en nuestro bendito país. Y creo que es a nivel global también, como son la violencia familiar y las adicciones. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Flores, soy pastor de la iglesia GEA de la ciudad de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, y hoy vamos a tener un tiempo con dos operadores socioterapéuticos y que nos van a hablar sobre este tema tan importante que es la violencia familiar y las adicciones. Son parte de nuestra iglesia, el pastor Hernán Gatti, pastor de nuestra congregación, y Debbie Hernández también, operadora en esta área. Así que ya enseguidita le voy a estar dando la bienvenida, sin antes dar la bienvenida también a todos los que nos están escuchando por la radio, la 89.3. Ellos también están participando, la gente de la radio está participando en este taller de violencia familiar y adicciones. Sin más, le doy la bienvenida ya a mis queridos amigos, al pastor Hernán. Hola, pastor, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Cómo va? Bien. Gracias. Y también le doy la bienvenida a Debbie. Hola, Debbie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, Hola, bueno Debo. chicos, los dejo para que ustedes se hagan cargo ya, así que yo me voy un costadito y los dejo trabajar. Dios les bendiga, buen taller y a aprender, aprender que estos temas son muy importantes y necesitamos conocer sobre esto. Gracias por este tiempo que le dedican a poder enseñar a la iglesia sobre estas problemáticas. Si me parecen y me permiten un minutito, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar. Y ponemos esto en las manos de Dios. Señor, gracias por ayudarnos a aprender, a conocer. El conocimiento es importantísimo, Señor, y queremos conocer más sobre estos temas de violencias. Estamos rodeados de esto, de adicciones, estamos rodeados de esto. Queremos conocer cómo encarar las situaciones. Señor, sé que hay muchas familias con este tipo de conflicto y queremos saber cómo abordarlos. Señor, te lo rogamos, ayúdanos y enséñanos en esta hora. Bendigo, Señor, a Debbie, bendigo a Hernán, para que sean canales de bendición también para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, los Amén. dejo a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que están conectándose de a poquito. No sé cuántos son, pero bueno, sé que va a ser de bendición, ¿no? Poder aprender, poder, como decía el pastor, tener herramientas para abordar esta problemática tan importante, ¿no, Débora, que tenemos? Y a ver, está pasando en la Así sociedad, es, pero también está pasando en la iglesia. así es. ¿Qué te parece, Pastor, si arrancamos contando un poquito cuál es nuestro rol como operadores? Porque quizás muchos de los que nos están escuchando por ahí no saben a qué nos referimos con que somos operadores socioterapéuticos en adicciones. ¿Cuál es nuestra función? Básicamente somos personas que nos hemos capacitado en un momento de nuestra vida para poder ayudar, para poder contener, para poder guiar a las personas a encontrar herramientas para superar este tipo de situación como son las adicciones y hoy en día también como es la violencia, ¿no es cierto? También vamos a funcionar como una especie de agentes para reconstruir esos vínculos que se han roto, ¿no? A través de la aparición de estos problemas de adicciones. Así que básicamente somos eso, somos agentes de cambio, agentes que quieren intervenir hoy en día también a través del ministerio, ¿no es cierto?, llevando la palabra del Señor, intervenir para que las familias puedan encontrar una solución a esta problemática que está quejando cada vez más a nuestra sociedad. Así es. Y que en esta pandemia creo que se ha exteriorizado por ahí un poquito más, ¿no? Yo el otro día hablaba y decía que ha dejado muchas cosas al descubierto, ¿no? La pandemia y la crisis de encontrarse las familias por ahí en la cuarentena juntos y explotan las bombas, explotan los conflictos. Y creo que más que nunca, ¿no? Hoy hablaba con alguien, con mi esposa, que me dijo una palabra que me impactó. Me dijo, no hay mejor predicación que actuar, que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este taller, pónganle el nombre que quieran. Pero
a ver, lo que nosotros estamos queriendo hacer es volcar lo mucho, lo poco que nos hemos capacitado para ayudar, para bendecir a alguien. Sabemos que a alguien le va a servir y le va a ser de bendición. Y para eso estamos. Con Débora hemos hecho un pequeño proyecto en el cual, como decía ella, ¿no? Como agentes de cambio, poder un día a la semana estar atendiendo la iglesia, ayudando, haciendo grupos de ayuda, más allá de que los celulares pueden estar al servicio, ¿no? de todo el día, de aquellos que necesiten, pero un día en la semana poder, así como están los chicos de Alcohólicos Anónimos, que los sábados ellos están trabajando con su grupo en la iglesia. A Javier y Sabrina, que son amigos hermosos y hermanos en el Señor y que están trabajando muy bien. Y bueno, esto nos motivó a que nosotros también hagamos esto y sea el puntapié para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, y que podamos en este tiempo darles herramientas para que puedan salir de esta problemática tan metida en la sociedad, que es la violencia y las adicciones, ¿no? Que está tan metido en los jóvenes sobre todo, ¿no? Claro, es importante saber que la iglesia en sí está presente en estas situaciones, no solo desde el decir, no solo desde poder llevar herramientas, sino desde el hacer, ¿cierto? Estar dispuestos a poder buscar una solución juntos, obviamente con Dios de la mano, porque es el único que sabemos que puede traer restauración a las familias y reconstruir una vida que ha sido atravesada por este tipo de problemática, que sabemos que cuando viene a llevarse todo. Así que, bueno, acá estamos. ¿Qué te parece al pastor, nuestro director, al pastor Flores, si quiere poner el videíto, si lo tiene el señor director, si tiene el videíto, el primer videíto, si lo tiene a mano, si lo podemos ver? Señor director, ahí está. Ahí está. Es una vergüenza. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime, ¿qué te pasa, hijo? Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa, constante, que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo.
¿Mm? Hacerle entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Muy bueno, muy fuerte, ¿no? De gran verdad. Hermoso el video, muy bueno. ¿Qué te parece, Débora, si nos contás un poquito qué es y cómo se presenta la violencia familiar? ¿Qué te parece si nos comentás Sí, un bueno. poquito? Sí, bueno. Fuerte el video. Es una manera de visibilizar las situaciones cotidianas que viven muchas familias, ¿no es cierto? Pero para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia familiar, es necesario poder comprender o conceptualizar lo que es violencia, ¿no es cierto? Violencia en general. En una parte en el video el personaje decía, ahora todo es violencia. Es que es una palabra muy escuchada últimamente. Prendés la tele, violencia. En las redes sociales, violencia. Hay marchas, hay manifestaciones. Está presente la palabra violencia. ¿Pero qué es? Bueno, hoy vamos a intentar de conceptualizarla. Según Beatriz Janín, que es una importante psicóloga argentina, dice que violencia es generar en la otra persona situaciones insoportables, ir más allá de lo tolerable. ¿A qué nos referimos con esto? Al uso de fuerza solamente, ejercer violencia física sobre la otra persona. No, es más allá de eso. Son acciones que pretenden destruir la integridad física, emocional y psicológica de una persona. Por eso no solamente nos remitimos al uso de la fuerza, a los golpes, a los empujones, a los maltratos, sino también a los distintos métodos de manipulación, de sometimiento y de vulneración de la otra persona. Palabras, actitudes, denigrar, humillar, un sinfín de acciones que hacen que la otra persona comience a sentir un malestar interno. Ahora, esta definición de violencia trasladado al ámbito familiar, nos vamos ahora sí a referir a lo que es violencia familiar o violencia doméstica, que se da dentro del círculo del hogar, es decir, con los vínculos próximos, padre, madre, hijos, algún otro familiar que pueda vivir dentro del hogar, muchas veces son los abuelos, o también con vínculos fuera del hogar, es decir, con algún pariente que yo no viva dentro de mi casa, pero con el que mantenga una relación de parentesco, como pueden ser tíos, primos, hermanos que vivan en casas separadas. Para hablar de violencia familiar, siempre vamos a estar hablando entre personas que mantengan un vínculo familiar, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los que son los tipos de violencia, ¿no es cierto? Es sorprendente cuando nos estudiamos esta capacitación en decir, la violencia se mueve en muchas esferas aún mismo dentro de nuestro hogar, y muchas veces es difícil de identificarlas. Vamos a hablar de lo que es violencia física, el uso de la fuerza con la intención de generar en la otra persona un dolor o la imposición de la autoridad o el dominio sobre la otra persona. ¿Cómo? Empujones, golpes, en muchas ocasiones se pueden observar personas que tienen moretones porque la otra persona le generó un apriete con la mano como para someter autoridad, ¿no es cierto? Violencia emocional o psicológica, que se refiere ya al uso de palabras o al uso o a la actitud de menosprecio, humillación, amenazas sobre la otra persona, que atentan directamente a destruir el autoestima de la persona, ¿sí? A llegar hasta ese punto, a que la persona pueda sentirse nada. Ese es el fin de la violencia, ¿no es cierto? Violencia económica, que es otro tipo de violencia que es muy
casi imperceptible, pero que está, y hay que estar atentos en esta situación. Y se da cuando, por lo general en casos de pareja, ¿no es cierto?, la prohibición del uso de los recursos económicos, ya sea hasta para comprar aquellas necesidades básicas, que no puede utilizar el dinero sin la autorización de la otra persona. O sea, llegar a ese tipo de situaciones, ahí se está ejerciendo una violencia económica. Y por último vamos a hablar un poquito de lo que es la violencia sexual, que en este último tiempo también ocupa mucho de los espacios, tanto en la televisión como en las redes, ¿no es cierto? ¿Qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual? ¿Hablamos solamente de un hecho concreto de violación? No hablamos solamente de eso. Sí entra, pero también nos vamos a referir a violencia social, violencia sexual, como amenazas, tentativas, comentarios, incluso sé que es un tema muy sensible, pero es importante decirlo, las relaciones sexuales dentro del matrimonio sin consentimiento es violencia. Hay un dato importante también que estuve buscando sobre la violencia sexual en los niños dentro del hogar. Estadísticamente, la violencia infantil aparece. Un 53% se da dentro de la casa de la víctima, dentro del núcleo familiar. Un 18% se da dentro de la casa del agresor. Y un 10% de esos abusos se da dentro de la casa de un familiar. Miren si no es importante poder prestar atención a esta problemática, poder comenzar a abrir los ojos, a darle la importancia que realmente tiene. Es necesario que podamos tomar este asunto con responsabilidad y que ante cualquier indicio de violencia, ya sea en tu casa, en la casa de un amigo, en la casa de un familiar, en la casa de un vecino, es importante que podamos intervenir. Si no puedes intervenir vos, puedes pedir ayuda, pero es importante cortar con el círculo de la violencia. Pastor, si querés agregar algo. Sí. No, muy bien, muy lindo. Por ahí también un tema que también está muy en estos tiempos es el acoso sexual, ¿no? También algo que hemos estudiado y hemos visto, tanto en los trabajos, sobre todo, ¿no? La gente que por lo general se abusan de sus empleados, hay varias clases de acoso, ¿no? Y es muy importante referirse porque está pasando lamentablemente hoy en día. Y es una forma en la que se abusan de por ahí el poder que tienen como empleadores y abusándose de la necesidad de la gente, ¿no? Entonces, es importante que también está pasando esto en la familia. Y a ver, esto que pasa por ahí más que nada en los trabajos, se lleva después a la casa, porque esto después te lleva la problemática a tu casa, porque aquella persona que es acosada, aquella persona que está viviendo esta situación, lo lleva a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, quizás se desquita con la familia que no tiene nada que ver, pero lo termina, es como que termina saliendo lo que vive, lo termina sacando en su casa, ¿no? Entonces es muy importante también hablar de esto, ¿sí? Sí, tal cual. Dentro de lo que es la violencia familiar en sí, cuando la violencia se da en el vínculo del matrimonio, ¿no es cierto? Queda, por ahí no es directamente con los hijos, pero queda directamente entre esposo y esposa. Bueno, las estadísticas arrojan un número que es en mayor proporción el hombre el que ejerce violencia sobre la mujer. No quiere decir que no existan también casos donde la mujer ejerce violencia sobre el hombre, pero en este tipo de violencia aparece lo que es la violencia de género, tan escuchada también en este último tiempo, ¿no es cierto? Y hay tantas versiones de lo que significa, de lo que es, de que sí, de que sí no, de que todo es violencia,
Lo cierto es que este tipo de violencia aparece y se considera el tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer, de que el hombre crea que tiene dominio y autoridad sobre la mujer por creerse superior, porque la mujer, y entonces llevan a la mujer a un límite de sometimiento insoportable. Esto sucede dentro del matrimonio y también, como decía el pastor, en el ámbito laboral, en el ámbito institucional. Y bueno, la violencia sexual, obviamente, ¿no? Todas las violaciones que se pueden escuchar por la televisión es impresionante, que la mayoría de las veces culmina trágicamente, ¿no? En la muerte de la víctima por esto de creerse que uno tiene el poder sobre el otro. Lamentablemente es una consecuencia real sobre la que hay que poner la mirada y empezar a buscar soluciones, ¿no? Así es, sí, sí. Hay temas muy, muy fuertes los que no, quizás no nos da el tiempo, ¿no? Que es, uno es este, otro es el del abuso infantil, que también está a la luz del día, es tremendo lo que está pasando, ¿no? Es un tema tabú que también no se habla mucho, porque como lo veíamos, se trata sobre todo entre los vínculos, o sea, es lamentable, pero sucede en los vínculos más cercanos, con los tíos, con los papás, con los abuelos, es tremendo, ¿no? Hoy yo miraba un caso, ¿no? de una actriz muy conocida que tuvo una situación en la que contó ella, que vivió una situación con su hija, que ella después de muchos años pudo contar lo que le hacía a su papá, que de los 4 años abusaba de ella, tenía relaciones con su novia adelante de ella, y ella recién, creo que tiene cerca de 18 o 20 años, una vez que falleció su abuelo, para no generar un problema, guardó durante tantos años esto y vino a explotar ahora, ¿no? Vino a contarlo ahora y el desastre que se armó, ¿no? Por no haberlo, a ver, de que después lo vamos a hablar, hablado a tiempo, ¿no? Un tema muy escondido, muy tabú, y el no hablarlo a tiempo genera que cuando pasa el tiempo exploten las bombas, ¿no? Y se generen los conflictos que se generaron. La mujer está destruida, imagínense la hija, los problemas que tiene por lo que vivió con su papá. Es tremendo. Y hay un alto porcentaje de las familias en las cuales hay violencia que pasan esta problemática del abuso infantil, ¿no? ¿Algo más, Debbie, que nos quiera contar? Bueno, sí, como nombrabas vos, ¿no? El tipo de, o las consecuencias que trae haber callado tanto tiempo, haber padecido tanto tiempo violencia, ¿no es cierto?, directa o indirectamente, el deterioro humano, ¿cierto?, que uno experimenta. Entre las consecuencias de una persona que es víctima de violencia vamos a encontrar situaciones de depresión, ansiedad, trastornos, estrés, todos terminan recurriendo o buscando ayuda en las últimas consecuencias, y eso es lamentable porque son situaciones que se pueden evitar. Entonces, este tipo de intervenciones que estamos haciendo ahora es, ¿no es cierto?, para poder que los que nos están escuchando puedan saber que hay solución, que hay herramientas, que hay personas que pueden ayudar, que la violencia, aunque es silenciosa, está por todos lados y hay muchas personas que lo padecen y que la solución está, pero hay que buscarla, hay que estar predispuestos también a encontrar esa solución, a reconocer, yo sé que es doloroso, pero a reconocer que se está atravesando por una situación de dolor, por una situación de violencia, y bueno, cobrar ánimo para poder salir de esa situación, cortarla. Pensando también, bueno, en aquellas familias donde hay hijos, es importante que nuestros hijos no reproduzcan esos sistemas, que no reproduzcan esas estructuras de violencia. Es porque esto es un círculo. No necesariamente se traslada de generación en generación, pero hay casos donde los hijos terminan repitiendo
lo que han vivido con sus padres. Sí, no, lo que viviste. Lo que viste, ¿no? Sí, sí. ¿Me escuchás? Tal cual, tal cual. Lo que A mí viste, me lo pasó que con... Sí, sí. Te decía que a mí me pasó lo que vi en mi familia, yo inconscientemente lo volví a repetir cuando armé mi familia, no mi matrimonio, y volví a hacer lo que vi, lo que viví. Y si no lo cortás a tiempo, Tal por eso la cual. importancia, ¿no?, de llegar a Dios. De si no lo cortás a tiempo, lo seguís reproduciendo en otros. Es tremendo. Perdón, David, que te interrumpí. Tenemos la Sí, está secretaria, bien. la pastora Leti, que ella va a bueno. estar tomando, si quieren hacer alguna pregunta, mándenle a ella por privado o al Facebook y ella las está anotando, ¿sí? Bueno, Bueno, ya que estás hablando de consecuencias, ¿no?, que hablabas de la depresión que genera, ¿no?, de la ansiedad, del aislamiento, de los intentos de suicidio, muchas veces que toman la decisión las personas hasta de quitarse la vida al extremo que llega, ¿no? Hablamos de la reproducción de la violencia, de la ira, y hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y que es la indefensión aprendida. Y muchos dirán, ¿qué es la indefensión aprendida, no? Es cuando la persona aprende a no defenderse, cuando se mantiene indefensa, incluso cuando las condiciones cambian y ya puede haber una respuesta de huir de la situación, la persona no se defiende, no reacciona, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto, porque pasa que muchas personas dicen, no, lo que pasa es que él tiene razón, lo que pasa es que yo por ahí no hago las cosas bien, o sea, no aprende a defenderse. A ver, con esto no estoy incitando a que salgan con un palo a defenderse, sino que no reacciona frente a la situación. Y se autobloquea y no se defiende, no sabe cómo manejarse. ¿Cómo se manifiestan las personas que están expuestas a estímulos negativos, impredecibles? Adoptan un comportamiento, unos pensamientos similares, como hablaba este hombre el que descubrió esto, que es Seligman, que pierden la capacidad de ver sus conductas de escapes o de afrontar algo, ¿no?, como útil y eficaz para evitar la problemática. Y caen en esto de no defenderse, no reaccionar. Y a ver, ¿qué situaciones generan la indefensión aprendida? Según un estudio, las víctimas de malos tratos por parte de la pareja sacan a la luz cuáles son los factores que llevan a una persona a sufrir esa indefensión aprendida. El ciclo de violencia, la acumulación de tensión, ¿no?, de episodios agresivos, de episodios capaz que sin tensión, pero en la luna de miel, muchas veces pasan estos episodios en que se desata, ¿no?, este conflicto. Las situaciones por ahí que pueden generar también indefensión aprendida es en la modificación o en el aumento, en la intensidad y en la frecuencia de los malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Bueno, como hablábamos, el abuso sexual, el control, ¿no?, que siempre, sobre todo el hombre que quiere tener el control, la posesión de la situación. Y eso hace que las personas se cierran y no quieren hablar. Es un tema muy, muy importante a tener en cuenta, porque las personas que no reaccionan a esto, sobre todas las cosas por una baja autoestima, ¿no? Dicen, no, yo no voy a poder salir de esto, no, yo soy... algunas personas te dicen, hasta yo me lo merezco porque hago las cosas mal. Mirá hasta qué grado no asumen la problemática y no se defienden. Es muy interesante el tema. Otra de las consecuencias psicológicas que llevan, ¿no?, la problemática de la impotencia, de sentir culpa, de, como decía, autoestima baja, miedo, tristeza, de abandono, de desánimo. Las personas llegan a un momento que son tan lastimadas que se abandonan, ¿no?, tan desanimadas que no son capaces de salir a la vida. Bueno, y las consecuencias físicas que son, ¿no?, en el cuerpo, que paga las consecuencias, ¿no?, qué sé yo, no pueden dormir, insomnio, problemas estomacales, dolor de cabeza, nervios, y que terminan en la típica empastillada, ¿no?, consumiendo o tapando
con una pastilla algo que no se soluciona con una pastilla. Una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es acortar el círculo, ¿no? Aprender que siempre que hay un episodio desencadenante, una de las cosas que hemos aprendido es acortar el círculo, aprender a pedir ayuda a tiempo. Creo que es una de las cosas que la gente que sufre esta problemática tiene que empezar a abrir su cabeza, ¿no? Y empezar a reconocer que está mal la situación, que no es normal. A ver, tanto de que sufra violencia como que la persona sea violenta, ¿no? No es normal. Lamentablemente, como decías vos hoy, es algo muy normal estar metido en la sociedad. Pero una de las cosas, de los consejos que podemos dar hoy es de cortar a tiempo el problema, ¿no? Pedir ayuda. Ni hablar de denunciar, si es posible denunciar. Recurrir a alguna institución que brinde ayuda, sea la comisaría de la mujer, sea el juzgado de paz en Mar del Tuyú, sea la comisaría más cercana, pero pedir ayuda. Mirá, no le iba a contar, pero me pasó algo justamente ayer, ¿no? Que con un familiar en el cual vivió un episodio de violencia, por una persona que la agredió sin ningún motivo, una persona que está mal psiquiátricamente, ¿no? Y en otro momento quizás yo hubiese hecho un desastre. Gracias a Dios, reaccioné bien, ayudé a esa persona, la aconsejamos, la contuvimos, pero a ver, nosotros también estamos para ayudar a esa persona que tiene la problemática, ¿no? Que podamos, y ojalá me estén escuchando para que podamos ayudar a esa persona que tiene el problema psiquiátrico, de poder ayudarla, de poder ser de bendición, que pueda pedir ayuda a tiempo, ¿no? Su familia, y pueda encontrar una salida. A ver, es el síntoma. La situación de violencia fue el síntoma simplemente de lo que está viviendo. Es como la fiebre. ¿Qué pasa cuando tenemos fiebre? Es un síntoma que algo mal anda en el cuerpo. Bueno, esto pasa en estas situaciones, ¿no? Donde el síntoma quizá explota de esta manera, a los gritos, peleando, discutiendo, es de que está pasando algo. Entonces, decir, no, paremos la moto, necesito ayuda, necesito pedir para eso estamos, ¿sí? Para eso estamos por ahí dando esta charla y para eso vamos a empezar a ayudar en la semana a gente con esta problemática, ¿no? Como una de las cosas que por ahí hemos aprendido es también cómo tratarla, cómo ministrar estas áreas, ¿no? Tratar en lo que es la culpa, tratar en lo que es la baja autoestima. La persona que sobre todo las víctimas de esto, y que sufren de lo que yo hablaba, la indefensión aprendida, sufren de mucha baja autoestima. Entonces, trabajar en esto para que la persona pueda salir de esta situación y pueda salir adelante. Una persona que vive estas situaciones, por lo menos se bajonea, no quiere salir, no quiere hacer nada porque está pendiente de que va a vivir una situación de violencia, una situación fea en la calle, y no es así. Todo lo contrario, que pueda salir adelante. Nosotros tenemos las herramientas, las armas para poder salir adelante y poder ayudar a otros, ¿sí? ¿Cómo prevenir en estos casos? A ver, detectar a tiempo los indicios de violencia en la otra persona. Tratar siempre de estar previniendo, ¿no? Si uno ve que la otra persona muestra indicios de violencia, tratar de hablar, ¿no? No hay nada mejor que la comunicación familiar. Porque a veces la familia es la última que se entera. Capaz que lo saben los vecinos o otra persona, pero la familia no lo sabe. Entonces, muy importante para prevenir y para ayudar, la comunicación. Hablar a tiempo, pedir ayuda a tiempo. No es de miedoso, no es de cobarde pedir ayuda. Todo lo contrario, es de valiente. Ni hablar de acciones preventivas en instituciones municipales, como hablaba, ¿no? de la comisaría de la mujer, del juzgado. Buscar esa prevención, ¿sí? Y para terminar, como sugerencias para las víctimas de violencia, ciertos tips que les queremos compartir. Como decía, ¿no? Ante el primer indicio, pedir ayuda.
hacer la denuncia pertinente, buscar contención, tanto profesional como espiritual, tanto en un psicólogo como en un líder, un pastor, una iglesia, poder tener esa contención. A ver, como sugerencia, si la situación no da para más, abandonar el hogar si la situación lo requiere. Pero sobre todas las cosas, la mejor sugerencia que te puedo dar, el mejor consejo y fundamental es buscar a Dios. La palabra de Dios en el Salmo 127:1 dice que si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lamentablemente, podemos buscar soluciones momentáneas, parches, pero si Dios no edifica la casa, ¿con qué? Usted me va a decir, pero que tengo que ir a la iglesia. Buscar a Dios más que ir a la iglesia. ¿Con qué? Con principios. ¿Qué te enseña Dios? Principios y valores para salir adelante. Principios y valores que te van a hacer, fundamentados en la palabra, te van a hacer de bendición para toda tu familia y va a ser bendición para tus hijos y tus nietos. Entonces, importantísimo, buscar a Dios. Es la única salida que a largo plazo te va a ser de bendición. Quizás buscamos, ¿no?, salidas momentáneas, parches, quizás las encuentres, pero no hay como la ayuda de Dios, no hay como más experto que el Señor en estas situaciones y poder sacarte, ¿no?, de cada situación. Hay en la palabra que dice, ¿no?, en el Mateo habla de que aquellos que vengan a él, aquellos que están trabajados y cansados. Habla, ¿no?, de, a ver, la situación de violencia es una situación que explotás por algún motivo y sale lo peor que hay de nosotros. Entonces, poder ir a los pies de Cristo, ¿no? Poder buscar a Dios con el corazón y poder salir adelante. Sí, Debbie, ¿estás por ahí? ¿Me dejaron solo? No, acá estoy. Bueno. No sé, quería resaltar 2 puntitos, si te parece, ¿Sí? Pastor. Sí. De acuerdo a lo que decías, estaba escuchando, muy interesante. Y me parece importantísimo esto de no naturalizar, de romper con esto de lo normal, ¿no? Pero no solamente para quien es víctima y quien está pasando esa situación, sino para los que lo están viendo de afuera, ¿no es cierto? He escuchado muchísimas veces infinidades de comentarios de es así, siempre fueron así, aparece la chica toda golpeada, y sí, porque el marido le da unos toques y es así, ya es normal. No, ahí hay un problema y es necesario intervenir. Si estás en conocimiento de una situación de violencia y no intervenís de alguna manera, sos cómplice, lamentablemente. Entonces es importante. Y otro punto que quería resaltar es que hablando de agresor, ¿no es cierto?, y agredido, hablando de víctima y victimario, vamos a ofrecer una ayuda y una solución no solo a la víctima, sino también a aquel que ejerce violencia. Porque nosotros obviamente no somos quien para juzgar, ¿no es cierto?, las decisiones que ha tomado en su vida, las actitudes que tiene, pero somos conscientes que si una persona ejerce violencia sobre otra, es porque algo inconcluso, algo no resuelto ha quedado en su interior que hace que hoy tenga esas actitudes, que hoy se maneje de esa manera en la vida y con sus vínculos más cercanos, ¿no es cierto? Algo le ha pasado en la construcción de su vida como para que su manera de relacionarse con el mundo sea a través de la violencia. Entonces ahí hay una alerta, no solamente en la víctima, obviamente, que va a ser acompañada, que va a ser aconsejada, guiada, sino también poder brindar este tipo de ayuda al agresor, a la persona que está ejerciendo violencia, porque es una alerta, es un síntoma, como decía el pastor recién, de algo que está sucediendo en su interior y que Dios también tiene el poder para sanar, que Dios también está dispuesto a recibir estas personas si es que quiere cambiar su estilo de vida, si es que quiere cambiar eso que le está pasando por dentro, si es que quiere tener una nueva vida, bueno, bienvenido sea. Entonces, la ayuda es para ambos, ¿no? Para el que es violento y para el que recibe la violencia. Así que, bueno, eso era lo que quería agregar.
Dos cositas clave dijiste. Primero, que no somos jueces, eso es una gran verdad. Nosotros como iglesia no somos quienes para juzgar, sino estamos para ayudar. Y también, ¿no?, lo importante de querer cambiar, ¿no? Creo que ahí está el punto fundamental, de querer cambiar la situación, ¿no? Porque, como decís vos, enseguida estructuramos a la persona, no, yo no cambio más, o no cambia más, no, siempre igual. No, es un violento, ay, sí, porque mi marido es un violento y bueno, es así, yo lo amo así. No. Y a ver, algo que a mí me pasó, ¿no? Yo lo viví en carne propia. Yo decidí cambiar. No esperé a la que otra persona cambie. Yo decidí cambiar. Y cuando la otra persona ve el cambio en uno, la otra persona se anima, se motiva también, ve que es en serio y también logra cambiar, ¿no? Es fundamental. Está para hablar 2 horas, Debbie, pero ¿qué te parece si compartimos el videíto de adicciones? Le decimos al señor director y después nos compartí algo de adicciones. ¿Te parece? Sí, perfecto, vamos. A ver si el señor director pone el videíto. Un número para llamar y cómo... Borracho O con cocaína. sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. Inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentían. Mentía. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Vidasindrogas.org. Wow, muy lindo, cortito pero poderoso. Debbie, ¿sabes qué? Me están haciendo dos preguntas que te quiero compartir. Acá mi secretaria me está pasando. Dice, ¿algún número para llamar si sos víctima? Están pidiendo un número. Después, si querés, por privado le pasamos los números de teléfono nuestro para esa persona, si es masculino o femenino, poder pasarle ese número. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Otra pregunta que acá me hacen es cómo se puede ayudar a esas personas que no se animan a hablar y pedir ayuda. Sí, decime. Una de las recomendaciones que yo sí doy en estos casos, porque sí sucede que, ¿qué pasa? La violencia lo que genera en uno son incapacidades, ¿no? Es vulnerabilizar a la persona en todos sentidos, ¿no es cierto? Entonces también aparece la vergüenza, la timidez, el que dirán, bueno. Entonces lo importante es romper con esos miedos, ¿cierto? Y aunque sea poder llamar por teléfono o mandar un mensajito de manera, no sé, anónima, ¿no es cierto?, contando su situación, o acercarse a alguien y dar algún tipo de indicio de que algo le está pasando. Y la persona, por ejemplo, si se acerca a alguno de nosotros dos, vamos a saber cómo intervenir de esa manera, ¿cierto? Si el que está consultando es alguien, pero no sé si entendí bien la pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que está pasando por una situación? Claro, ¿cómo se la puede ayudar para que esa persona se anime a hablar? Creo que una de las cosas también sería que encuentre la confianza necesaria en la persona, ¿no? Alguien no se abre con cualquiera, ¿no? Que encuentre la confianza en un líder, en un pastor, un amigo, y pueda hablar, ¿no? No para chusmear, sino para que sea ayudada y la motive a que, mirá, esta situación no podés vivir así. Motivarlo a que sigan. Sí. La pregunta es cómo porque muchos no se animan a denunciar.
Acá mi esposa me pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? Porque es cierto, esto es una realidad. Mucha gente no se anima a denunciar. Por miedo a represalia, no se anima a denunciar. Entonces, a lo que voy, es que encuentre la confianza para hablar anónimamente, que mande un mensaje y pueda hablar y que podamos ayudarlo a que se motive y que salga de la situación, ¿no? Sí, sí, lo principal es que si conoces a alguien que tiene este tipo de problema y que sabes que no se anima a hablar o que no puede, pero vos estás percibiendo, estás sabiendo que hay un problema, acercarse, hablar, la presencia, el estar, generar un vínculo con paciencia, porque esta persona tiene la autoestima destruido, entonces va a ser muy difícil entrar y ganarse su confianza. Pero la intención es estar, entonces, la persona va a hablar. Y por medio, como decimos, ¿no? Desde el principio, con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo que nos va a ayudar a que esa persona pueda sacar de su corazón lo que le está pasando, que pueda poner en palabras lo que le está sucediendo. Y si esa persona no se anima a denunciar, bueno, poder encontrar otras alternativas para que el círculo de la violencia se corte. Si corre peligro su vida, que se aleje de su hogar por un tiempo, aunque sea, hasta que se puedan quizás recomponer las cosas o hasta que se anime a denunciar. Pero sobre todas las cosas poner en prioridad su integridad física, emocional y psicológica. La de ella, la persona que está siendo víctima, y también obviamente si hay menores en la casa, ¿no? Si la persona no se anima a denunciar, poder tomar intervención también, porque también un agente externo puede denunciar y pedir la intervención para que alguien pueda hacerse presente en ese hogar y evaluar la situación y ya llevarlo a un plano más institucional. Acá hay una pregunta para Debbie. Hay una pregunta para vos. Espérame que la secretaria acá me está... ¿Alguna señal o gesto para pedir ayuda siendo víctima? Si alguna señal o gesto... En el caso de que la persona esté viviendo esa violencia, si hay alguna señal o un gesto para mostrar que estás viviendo violencia. En el caso de que no pueda hablar, por ejemplo, claro, estando con la persona que la está violentando o con el acosador en ese momento. ¿Escucha, Debbie? Sí. Sí, escucho. Bueno, en este sentido, por ejemplo, los que nos hemos capacitado somos muy observadores, entonces cualquier tipo de señal o de gesto que se haga con el cuerpo, con la cara, porque el cuerpo también habla, ¿no es cierto? Que nos pueda llamar la atención, ¿no es cierto? La mirada es fundamental, no sé cómo ponerlo o explicarlo, ¿no? Pero la conexión entre la mirada, como decir, algo me está pasando, pero no puedo decirlo y la otra persona se va a dar cuenta, ¿sí? También hacer este tipo de señales con la persona correcta, ¿no? Porque quizá alguien que no esté interesado no lo va a pasar por alto. Sabes que no va a decir cualquier pavada, sí. Claro, y es importante que, bueno, que a través de este taller que podemos hacer, las personas que nos estén escuchando también se comiencen a interesar y prestar atención a su entorno, a su alrededor, ¿no es cierto? Y genera esto de complicidad sana en decir, si necesitas algo, vos haceme un gesto que yo me voy a dar cuenta, ¿no es cierto? Mandarle un mensajito. Si le necesitas algo, vos hacémelo saber que yo te voy a ayudar. Entonces, bueno, también no solamente esperar que la otra persona se comunique, sino también nosotros comunicarnos antes para que esa persona sepa a quién mandarle la señal, digamos, de auxilio, ¿no? Vos sabés que hay un número para llamar para las víctimas de violencia, un número, un 0800 creo que es, donde las personas llaman y dicen, mandame una pizza, es un código. Mandame una pizza. Sí. Sí, depende de la situación, te dicen con queso, sin queso, es un código en el que hablan, después voy a averiguar bien el número, está muy bueno, en el que hablan en código, porque por ahí la persona a la cual se violentó está al lado de ella, entonces es una forma de hablar en código. Pero bueno, hablando de hablar, vamos a hablar de adicciones, ¿qué te parece? Ya tenemos preguntas para adicciones. Ya tenemos algunas preguntas para adicciones. Debbie, ¿nos contás un poquito? Bueno, sí, sobre el tema de adicciones. ¿Qué tema
complejo y Para hablar. también que tanto aqueja, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, pero también a nuestros adultos, obviamente, o lastimosamente, porque, bueno, si no se corta el círculo de la adicción, esto trasciende. Entonces, para darle un marco también, para conceptualizar qué es la adicción, vamos a hablar de que la Organización Mundial de la Salud, tengo un invitado por acá. Quiere salir en cámara. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la adicción como una enfermedad física y emocional, psicológica, ¿no es cierto?, que radica en la necesidad o dependencia de una sustancia o conducta. En sí, bueno, estamos hablando de una enfermedad que es contemplada por la Organización Mundial de la Salud y como tal requiere de intervenciones, de tratamientos y demás, ¿no es cierto?, en cuanto a la salud. Pero que para comprenderlo un poquito más, nosotros como operadores tenemos y nos basamos en otras dos definiciones de lo que es adicciones y nos vamos a referir, acá está buscando, tengo el apuntecito, al significado de la palabra adicción, ¿no es cierto? Adicción o adicto viene de la palabra adictus, en latín, que significa esclavo, ¿no? Se refiere a una persona que tiene una deuda con alguien y como no la puede pagar, su acreedor lo toma como esclavo. Ese esclavo tiene nombre adictus, ¿cierto? La otra definición proviene del prefijo a, que significa sin, y dicto, que significa dicho. En el latín, dicto significa dicho. Así que adicto refiere a lo no dicho. En resumen, y tomando estas dos definiciones como referencia, cuando hablamos de una persona adicta, hablamos de una persona que es esclava y que no ha podido decir o que no ha podido poner en palabra aquellas angustias que ha vivido en algún momento de su vida y que no las ha gestionado a tiempo. Cuando hablamos de que un adicto es una persona esclava, nos referimos a que no solamente es esclavo de la dependencia de una sustancia o de una conducta, o sea, los agentes externos, sino también aquellos agentes internos, ¿no? Los deseos internos que ya no puede controlar, porque para hablar de una persona adicta, vamos a hablar de alguien que ha traspasado el límite de la dependencia, que llega a un punto donde ya no puede decidir consumir o no consumir. Ya su voluntad no tiene importancia, ya no puede decidir, ya no puede decir, bueno, no sé si es una persona que es adicta a una sustancia, decir hoy no consumo, no, va a terminar recayendo. Bueno, eso es una persona que está siendo víctima de una adicción, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los diferentes tipos de adicciones. Es muy común, ¿no es cierto?, en la sociedad, cuando hablamos de adicción, lo primero que pensamos son en drogas. Bueno, no solamente hay adicción de drogas, hay también adicción a conductas. ¿A qué nos referimos con conductas? Conductas, adicción al juego, adicción al trabajo, adicción al deporte, adicción a la tecnología, adicción a la comida. Últimamente se está escuchando también lo que es adicción afectiva. ¿A qué nos referimos con esto? A las relaciones, así que se establecen y se genera una especie de relación tóxica o de dependencia emocional, dependencia afectiva. No puedo estar sin esta persona, no vivo, no resisto. Bueno, cuando se llega a ese límite, vamos a estar hablando de una dependencia que se convierte en una adicción. También van a aparecer lo que son adicciones a sustancias
legales y ilegales, ¿cierto? Dentro de las legales vamos a encontrar las que son de uso social, como el alcohol, el tabaco, que aunque estén establecidas como normales o como de consumo libre dentro de una sociedad, son sustancias adictivas y de igual manera nocivas para la persona que los consume. Y también dentro de las legales podemos encontrar los psicofármacos, que bueno, se pueden encontrar en cualquier farmacia y muchas veces en cualquier almacén de barrio se puede acceder. Y dentro de las ilegales, bueno, vamos a encontrar la más conocida, ¿no? Marihuana, cocaína, paco y un sinfín de la lista. Bueno, si hablamos un poquito de lo que es las causas de esta problemática, cómo llegamos, Pastor, ¿querés aportar algo? Bueno. Sí. Si te dejo hablar, no paras más, ¿eh? No. Como hablábamos, ¿no? De las causas que generan, ¿no? Los diferentes tipos de adicciones, ¿no? Puede ser social, ¿no? A veces por querer pertenecer a un grupo es muy normal, ¿no? Por no quedar como el tonto, ¿no? Como dicen, el típico careta, probás hasta que llega un momento en que no podés salir más. Dependés de esa adicción, de esa sustancia, ¿no? Después puede ser por el entorno familiar, para escapar de lo que pasa en casa. A mí me ha pasado que yo a los 14 años yo empecé a consumir pegamento. Porque escapaba de la situación que vivía en mi casa y era una forma de escape. Encontré en eso una salida para tapar un agujero, nada más. Después, el tema fue que después eso se fue quedando cada vez más fuerte y no podía salir de eso. ¿Qué causa la búsqueda de una identidad? Sobre todo los jóvenes que buscan, ¿no? O por heridas o por el pasado, que quieren olvidar y buscan, ¿no? Una identidad en una sustancia, cosa que no logran, ¿no? Buscar su identidad en alguna adicción. Después están las consecuencias, ¿no? Todo lo que te genera el estar atrapado, sea en una sustancia, como vos decías, sea en un juego, sea en una comida, todo lo que domina tu voluntad es una adicción, ¿no? No podés frenarlo. Las consecuencias son físicas porque el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo te pasa facturas, consecuencias psicológicas porque hay una dependencia, hay ansiedad, hay pánico, hay trastornos emocionales que te empiezan a suceder, hay consecuencias sociales porque una persona que está atrapada en esto se aísla, termina delinquiendo, termina teniendo problemas con la ley. Hay consecuencias laborales porque pierde ¿no? Hay una inestabilidad laboral y termina hasta perdiendo que lo genera su trabajo, ¿no? La pérdida de una identidad. La adicción a cualquier sustancia no solo afecta también, ¿no? a quien lo padece, sino también al entorno, a su familia. Y ¿cuál es el propósito de la adicción? Es dejarte sin nada. Nosotros nos enseñaron, ¿no? 2 caminos que lleva a la adicción: al cementerio o a la cárcel. Es así de duro, pero es así. Te terminas con una cárcel o un cementerio. Entonces, ¿cómo cortamos esto? ¿Cómo se trabaja? Porque explicábamos, ¿no? Las consecuencias, las causas, pero ¿cómo corto con esto? ¿Cómo hago? Hay situaciones, ¿no? Desencadenantes donde quizá hay una situación en la que te hace caer la ficha y te das cuenta de lo que estás haciendo y no puedes salir. Entonces, creo que siempre va a haber una situación en la que te hace caer la ficha, en la que te hace dar cuenta que no estás bien, que estás equivocado. Lo primero que tengo que hacer es cortar el círculo.
salir del círculo donde estoy de amistad, sea de amigos, sea de parientes, pedir ayuda, porque solo no se puede. Me digan lo que me digan, solo no podés. Siempre necesitamos la ayuda de alguien. Ni hablar de buscar un profesional, experto en el tema, un psicólogo, alguien que está trabajando en todo esto, para que te ayude. Sí o sí necesitamos pedir ayuda, es fundamental, porque, como te decía, solo no se puede. Y hasta que no nos cae la ficha, hasta que no nos pasa algo que realmente, ¿no? Una situación en la que perdés algo, o sea un familiar, o sea algo material, o sea muchas veces hay una caída de ficha cuando perdés algo, ¿no? Cuando te peleas con tu novia, con tu ser querido, con tus hijos, te das cuenta que, no te está haciendo de bendición eso, te estás perdiendo. Entonces, es importante pedir ayuda a tiempo. ¿Cómo prevenir? ¿No? Hay diferentes, hay 3 tipos de prevención, que es la primaria, que es antes de que aparezca, ¿no? Esa conducta de prevención, de adicción, ¿no? Que es antes del contacto con la sustancia. Después tenemos la secundaria, que es durante el consumo, ¿no? Hacer algo durante el consumo, ¿para qué? Para que disminuya el riesgo e incentivar a la recuperación, ¿no? Prevenir para que ya cuando está consumiendo que busque ayuda. Y ni hablar ya la prevención terciaria, que es cuando ya vivió un proceso y capaz que para evitar recaídas, estar ahí, ¿no? La famosa abstinencia, que tanto cuesta, ¿no? Sobre todo en las personas adictas a sustancias fuertes como la cocaína, es muy fuerte la abstinencia. Entonces, ayudar a esa persona en ese tercer periodo, ¿no? Que es donde está dejando y donde surgen estos problemas de recaídas. A ver, varían las herramientas de prevención de acuerdo al tipo de adicción que se presente, ¿no? No es siempre igual, pero es lo fundamental que hacemos siempre hincapié en pedir ayuda, en buscar ayuda. A ver, la comunicación es fundamental. Es fundamental, sobre todo para el fortalecimiento de esas personas que tienen baja autoestima, esas personas que buscan, no saben expresarse, ¿no? Que busquen esa salida mediante las expresiones, mediante hacer algo deportivo o algo en el entorno artístico, buscar hablar. Por algo significa, ¿no? Adicción sin palabras, ¿no? No podés expresar lo que está pasando. Y la concientización sobre los riesgos, ¿no? De lo que yo decía, ¿no? Tomar conciencia de que vamos a la cárcel o al cementerio. Es así. Consejos, sobre todo para aquellos papás que quizá están viviendo una situación o que pueden pasar, como todos, porque todos pasamos por estas situaciones, ¿no? Fundamental no confrontar. O sea, una de las cosas típicas que hacemos, no, porque sos un drogadicto, porque tus amigos, porque esto es sinvergüenza, enseguida. Nunca va a hablar una persona si vos la confrontás. En cambio, si vos, con amor, sé que no es fácil, porque ves lo que hace, pero poder hablar con esa persona. No entrar en el círculo de la adicción, o sea, de la codependencia. Muchas familias pasan que son codependientes. ¿Qué es la codependencia? No sos consumidor, pero apañás lo que está... no, algo yo he escuchado, no, lo que pasa es que lo hace los sábados. No, pasa que necesita los sábados, sale con los chicos y toma un traguito nomás. Estás siendo codependiente, estás haciendo un daño a la otra persona. O apañarlo, no, lo que pasa es que él es así. ¿Escuchás la voz? No, porque él no puede dominar sus impulsos y es así. Terminás siendo, no estás consumiendo como él, pero terminás siendo igual de adicto como esa persona. Entonces, importante trabajar en la codependencia. Establecer pautas
establecer comunicación, ¿no? Buscar ayuda profesional para informarnos del tema, que es fundamental. Y terminamos siempre lo mismo, buscar a Dios. Miren, nosotros tenemos miles de testimonios de muchachos que han ido hasta consumidos, con mucha droga encima, y han salido, no tuvieron ni siquiera periodo de abstinencia, gracias a que Dios hizo una obra maravillosa a su vida. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de todo esto? Buscar a Dios de todo corazón y poder hallar esa plenitud que Dios te da, ¿no? Esa sensación de gozo que solamente Dios te puede dar, que ninguna sustancia, que quizá buscamos algo momentáneo, ¿no? Buscamos algo que queremos, como todo, ¿no? Queremos la solución instantánea. No hay una solución instantánea. Todo lleva un proceso. No hay una pastillita, listo, me tomo esto, dejo de consumir. No, ojalá, no es así. Sí, hay un proceso en el que puede pasar de sanidad, de restauración, de poder buscar a Dios y poder en este tiempo buscar una salida. Y creo que para eso estamos en este tiempo, ¿no? Como iglesia, para ayudarlos para que haya una salida. ¿Debbie? Tal cual. No, excelente todo lo que dijiste. Quería aportar un poquito acerca de lo que es, de lo que son las intervenciones preventivas, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con una intervención preventiva? Prevención va a significar todo aquello que yo haga para evitar alguna situación. Perdón. Anda con papá. Anda con papá. Bueno. Él quiere ser famoso. Él quiere ser famoso. No, ya no aguanta más. Mucho tiempo sin mamá. No, sigo, perdón. Vamos a referirnos a lo que es prevención, a todo tipo de actividad o de intervención que podamos generar para evitar la aparición de una situación determinada, ¿no es cierto? Me parece importante resaltar esto, tanto para padres que nos estén escuchando, que estén interesados en el crecimiento de sus hijos, que voy a creer que la mayoría o todos los que nos están escuchando, cuando se comienza con esta de la prevención, desde el día 1 del nacimiento de tu hijo, vos comenzás a pensar qué tipo de niño querés educar. Bueno, todos los padres proyectamos qué tipo de niño queremos que sea, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí está nuestro rol como padre. Prevenir todo tipo de situaciones de riesgo, que van a estar, sí, las situaciones de riesgo están presentes, ponen un pie en la calle y hay de todo, pero la educación viene principalmente del hogar, con los padres, que los adultos puedan ser facilitadores de situaciones donde ellos puedan expresar lo que les está pasando, porque a los chicos les pasan cosas. Esto de que los chicos son chicos y no entienden nada, no, los chicos entienden todo y es necesario que podamos tomar la responsabilidad desde el día 1 de su nacimiento y en el resto de su proceso de crecimiento. Como padres poder ser personas que puedan brindarle contención, que puedan brindarle confianza, generar espacios donde ellos puedan expresarse, buscar alternativas, escucharlos, estar cerca en todo momento, darle importancia a los que les pasa. Esto es una manera de prevenir. Cuando un niño tiene emociones sanas, va a ser el día de mañana un adolescente, un adulto que sepa decir que no a tiempo, que sepa tomar decisiones acertadas en el momento justo. Entonces es importante que como adultos, como responsables de nuestros hijos, o como, bueno, personas que aún no tengan hijos, pero que estén planeando tener hijos el día de mañana, poder tomar este tema como algo importante. Un día estos niños van a crecer, van a salir al mundo, se van a encontrar con situaciones, se van a encontrar con otras personas donde van a tener que poner ahí en el campo de batalla
todo lo que han construido en el hogar, con su familia, y en su casa, con sus vínculos más cercanos. Entonces es importante que en los niños podamos verlos como futuras personas que también puedan ser personas que generen cambios en otros, porque esto es una cadena. Cuando nuestros hijos aprenden la importancia de la comunicación, de los vínculos, del estar, ellos lo van a reproducir con su propia familia el día de mañana. Entonces, tomar conciencia hoy es importante para poder visualizar un futuro mucho mejor del que tiene nuestra sociedad hoy en día. Así que bueno, seguiría, pero no sé cómo estamos de... Estamos Chicos, súper pasados, no sé qué dice el señor director. Me meto un poquito por avisarle que tenemos solamente 10 minutitos para terminar, Bien. así que lo dejo para que vayan cerrando. Bueno. Hay una pregunta. Bueno. Hay una pregunta, Débora, para decime. Preguntan cómo decirle a papás que su hijo está consumiendo. La pregunta la está haciendo un tercero, pongámosme de ejemplo a mí, por ejemplo, Leticia sabe que el hijo de Pepito y Pepita está consumiendo. ¿De qué manera puedo ayudar a esos papás o a ese chico para poder decirle? Porque muchas veces los papás ignoran las situaciones y uno que es un tercero está sabiendo, o porque lo vivió, o porque está en estos temas. La pregunta es esta: ¿cómo abordar el tema con esos papás? ¿Respondo yo? ¿Cómo quieras? Sí. No, bueno, mi consejo sería que vaya directamente. Las palabras como son, la realidad es clara. Porque, como bien decía la pastora Leti, la negación es uno de los primeros síntomas, tanto de la persona que está sufriendo una adicción como de sus vínculos cercanos, ¿no es cierto? Madre, padre, la negación es lo primero que aparece. Es difícil aceptarlo. Entonces, si una tercera persona se está dando cuenta del problema, de la mejor manera que lo puede ayudar es ponerlo en palabras claras, precisas y nada, a la realidad, porque es lo que más le va a ayudar, la verdad absoluta, sí, para que pueda salir de ese estado de negación, ¿no es cierto? Quizás a lo primero se enoje y te rechace y te abra la puerta. Pero sí, ocultarlo o buscarle palabras o ablandarlo es agrandar más el problema. Así que ir con la verdad siempre, obviamente, ¿no? Teniendo tacto, siendo amorosos y bueno, pero siempre con la verdad. Sí. Sí, es fundamental, ¿no? Y a ver, como decías vos, muchas veces hay una negación. No, mi hijo, no. Porque uno, a ver, lo único que menos espera es que su hijo tenga algo malo. Entonces, bueno, importante que un tercero que por ahí no te conozca, decirle, mirá, abrí los ojos, está pasando esto y esto. Que la persona pueda, sobre todo, ayudar a su hijo, ¿no? Es fundamental. Ya para terminar, ¿qué te parece si algunos pasitos para la recuperación compartimos? Sí. Bueno. Que es fundamental, ¿no? Los digo. No te escucho. Arrancás vos yo. Es fundamental aceptar que tengo un problema, ¿no? No controlamos muchas veces nuestra voluntad, no controlamos lo que estamos pasando. Entonces, creo que es fundamental, tanto en la violencia como en la adicción, es aceptar que tengo un problema, hacerme cargo. Muchas personas hoy en día no se hacen cargo del problema. Siempre es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Es como es muy normal hoy en día hablar siempre del otro. Yo vivo en la calle, trabajo en la calle todo el día y siempre la culpa la tiene el otro. Los políticos, que el otro. Siempre, nunca nos hacemos cargo. Creo que es fundamental aceptar que tengo un problema. Hacernos cargo de eso. Ni hablar de pedir ayuda, ¿no? A las personas correspondientes. ¿Mm? ¿Algo más? El otro punto, que yo lo llamo desaprender y reaprender. Que ya íbamos a estar en la fase donde la persona ya reconoció que tiene un problema,
Lleva un tiempo hasta pedir ayuda porque no es fácil y eso lo entendemos, obviamente. Y acá comienza el periodo de rehabilitación o de recuperación, donde tiene que desaprender todos los hábitos anteriores y reaprender hábitos nuevos de conducta. Esta es una etapa difícil y es para tener paciencia, y le digo a las personas que pueden tener familiares cercanos o amigos que estén atravesando por esta etapa, paciencia, porque no es fácil. Todo lleva un tiempo, un proceso, y cada persona obviamente es diferente. Entonces, desaprender y despojarme de todo lo que yo era antes, cuando era una persona adicta, ahora dejarlo atrás y es una persona que sale al mundo, por así decirlo, desnudo. Entonces tiene que reaprender a vincularse con su entorno, reaprender a vincularse con su familia, con sus afectos, reaprender a vincularse con él mismo en esta nueva forma de ser, ya dejando el consumo atrás. Entonces acá es importante el acompañamiento, la ayuda para evitar que la persona recaiga, ¿no es cierto?, en otro tipo de consumo. Cambiar los que son las actitudes adictivas, ¿no es cierto? La persona adicta suele tener un comportamiento adictivo que por ahí le sacas algo y se termina siendo adicto a otra cosa por este tipo de adicción. Entonces, si el proceso ha sido bueno, si ha sanado sus heridas, entonces ahora sí puede comenzar de cero y reaprender nuevamente, estar en el camino del Señor, obviamente dejando que Dios llene su vida, que le muestre el camino y bueno, reaprender hábitos que sean saludables para su vida y para su entorno también. Acá es importante, algo que pensaba hoy, esta mañana cuando preparaba, una persona que es conocida en el barrio como un drogadicto, por decir así, cuando se recupera, esa persona ya no es más el drogadicto, ¿no es cierto? Ahora tiene que encontrar una nueva manera de ser en la sociedad, de ser en su familia. Entonces ahí es la parte difícil y es la parte donde no hay que aflojar. Le digo tanto a la persona que está atravesando como a los que acompañan. Ahí es donde hay que hacer más fuerza. Ahí es donde hay que tratar de que la persona sea firme y que no vuelva a caer. Así que bueno, hasta ahí, Pastor. Buenísimo, buenísimo. A ver, el señor director, si no sé qué le pareció la charla. Nos dejó solos. No, estoy escuchando atentamente. ¿Quieren hacer una más? Un puntito más. Tenemos 8 minutos. Bueno, sí. El último puntito que habíamos apuntado era la búsqueda de un propósito, ¿no es cierto?, de vida, que está muy relacionado con el punto anterior. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene un propósito claro en su vida? Comienza desesperado a buscar aquello que le dé una felicidad inmediata, instantánea, un sentido a la vida, ¿no es cierto?, al día a día. Sin embargo, cuando comienza la recuperación de esta persona, comienza a desaprender hábitos y a reaprender hábitos nuevos, es importante poder ayudarlos o motivarlos, incentivarlos a que puedan tener metas en su vida, a corto plazo, a largo plazo, que están en el camino del Señor, que puedan buscar el propósito de Dios para su vida, que sea un punto, un camino a donde ellos se dirijan y ya no miren a los costados, que el propósito lo que va a traer a su vida es sentido, es plenitud, es una razón de ser en este mundo, ¿no es cierto? Guiados obviamente por el Señor, pero ya van a tener un sentido. Entonces no va a ser falta, no van a tener la necesidad de buscar en otros tipos de cosas llenar ese vacío o esa necesidad que antes tenían. ¿No, Pastor? Muy bueno, muy bien. Muy bueno. Bueno, chicos, ha sido de una tremenda bendición. La gente ha comentado muchísimo, muchos felicitan a cada uno de ustedes por el trabajo y la exposición que han hecho. Así que, nada, de agradecerles por esta primera iniciativa de taller y hablando un poquito de estos temas. Y ya habrá oportunidad para hacer alguna otra charla más. Así que de aquí un poquito más adelante lo vamos a proyectar.
ya quizás para entrado para el año que viene, otro tallercito quizás trabajando por ahí más específicamente sobre algún tipo de adicción o algún tipo de violencia específica, algo que sea más puntual, quizás violencia hogareña, más puntual ahí, ¿no? Y quizás alguna cosa que tenga que ver con adicción más puntual. Había una pregunta por allí que se habían puesto si existen las adicciones solo con sustancias, y vos la contestaste muy bien. Estaría bueno hablar de adicciones que son muy comunes hoy en día, que son más peligrosas, yo diría que hasta más peligrosas que las sustancias, como es al juego, como es a la pornografía, a la sexualidad, adicciones a un montón a la computadora, al celular, cosas que pasan todos los días y no nos damos cuenta. Por ahí, afilar un poquito más, la próxima vez, ya hoy dimos conceptos generales, pero afilar un poquito más el lápiz en esa dirección, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Sí, ni un problema, Sí, ni un sí, problema. sí. Estaría bueno. Temas que hoy están pasando en una realidad, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Totalmente. Gracias, Pastor Bueno. Hernán, por esta charlita. Gracias a usted, que nos dio la confianza y el tiempo, ¿no? El empujón. El empujoncito. Gracias, Evi, por estar. Gracias, Pastor, por poder poner en práctica lo que el Señor nos ha traído a nuestra vida y llevarlo como una herramienta para la iglesia, que es fundamental. Así es. Dios les bendiga, nos vemos. Saluden ahí a la gente. Nos vemos. Bendiciones. Dios les bendiga.